Éxodo 19 del 1 al 6 dice la palabra: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Acompáñenme a orar. Buen Dios y Padre, gracias por este tiempo que dedicamos a estar reunidos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos permites meditar en ella, y como parte de nuestra adoración queremos pedirte que nos des corazones entendidos, que nos des corazones humildes, corazones enseñables, para poder, Señor, ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Damos gracias, Señor, porque esto sería imposible si no contáramos con el Espíritu Santo, que nos ha dado una nueva vida y nos permite, Señor, anhelar lo que tú anhelas, buscar lo que tú buscas, querer lo que tú quieres, amar lo que tú amas. Ayúdanos pues, Señor, a medida vamos madurando y vamos creciendo en este caminar del cristianismo, queremos parecernos cada día más a ti. Bendita es tu ley, que ahora ya no está escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestros corazones. A ti el honor y la gloria sea por siempre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Si se recuerdan, bueno, estamos estudiando el libro del Éxodo, seguimos haciendo esta introducción porque creo yo que es importante para que usted haga una comparación o relacione la vida cristiana, la vida que hoy por hoy nosotros tenemos que vivir y estamos experimentando, con la experiencia de los israelitas en el desierto. La razón por la que el Éxodo es tan importante es porque prefigura la vida del creyente hoy en día. Y es más, prefigura la vida del creyente en todos los tiempos. Hemos dicho que así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, ustedes y yo estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. No podíamos librarnos nosotros solos, no podíamos hacerlo por nuestra propia capacidad. Necesitábamos un mediador, y así como Dios escogió a Moisés para que fuese este mediador que iba a librar a su pueblo de Egipto, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para ser el mediador perfecto para librarnos a nosotros de nuestros pecados. De la misma manera como Dios saca al pueblo de Egipto con mano poderosa y lo tiene en el desierto, de la misma manera ustedes y yo estamos viviendo en este gran desierto. ¿Por qué decíamos que es desierto? Todo lo que no es la tierra prometida es desierto. Por lo tanto, esta vida, toda esta vida es un desierto entero, completamente. Así es de que, ¿qué pasa en el desierto? En el desierto hay escasez, en el desierto hay incertidumbre, en el desierto hay muchas pruebas, pero al mismo tiempo hay una gran oportunidad para que el pueblo de Dios confíe en Él y pueda ver su mano en medio de todo esto. Hay un pasaje muy hermoso que dice la Escritura que cuando los israelitas estuvieron durante esos 40 años en el desierto, nunca les faltó vestido y nunca les faltó calzado, y mucho menos alimento. El Señor se comprometió a alimentar a su pueblo, de la misma manera que el Señor está comprometido con aquellos que están viviendo para su gloria. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 6? Mateo 6 dice: no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Vestido, comida, calzado, estas cosas serán añadidas. Eso es lo que ustedes necesitan mientras están en el desierto,
desierto y no lleguen a la tierra prometida, para en estas capacidades y en estas condiciones glorificar al Señor, crecer en madurez, aprender, parecerse cada día más a Cristo. Así como los israelitas esperaban entrar a la tierra prometida, así estamos usted y yo. Estamos a la expectativa de que el Señor regrese en cualquier momento y pueda introducirnos a ese reino eterno en el que vamos a estar con Él adorándole por siempre. ¿Me está haciendo hasta ahorita? Entonces, quiero que entienda que esto es importantísimo, porque todo lo que está pasando al pueblo de Israel tiene que ver con usted, absolutamente todo. En este momento el pueblo de Israel ya tenía dice la Escritura que han pasado 3 meses desde que han salido de la tierra de Egipto, y Dios, se recuerda, habíamos hablado que los había salvado y los había prácticamente comprado, los había reclamado como su posesión. ¿De mano de quién los había reclamado? De mano de Faraón. Entonces ahora estaban ellos en el desierto, y después de pasar muchas dificultades, y se recuerda, primero estuvieron delante del Mar Rojo, el cual Dios abrió para que ellos pudieran pasar. Luego les hizo falta comida, luego les hizo falta agua, luego vinieron enemigos, y de todo esto el Señor había hecho su obra. De todo esto el Señor los había librado y les había provisto. Y ahora están en este lugar, que es un lugar increíblemente importante. Ahora quiero que me ponga atención con esto. En el capítulo 20 de Éxodo, por eso es que la Escritura tiene que leerse no aislada, sino en su contexto. En el capítulo 20, si usted tiene ahí su Biblia, hay un subtítulo que dice los 10 mandamientos. Antes de entender los 10 mandamientos, Dios da una introducción, Dios da un prólogo. Hay un marco en el cual Dios entrega la ley a su pueblo. Si usted no entiende el marco, por lo regular usted va a estar detestando la ley en todo momento. Usted no entiende qué es lo que Dios ha hecho y en qué contexto es que Dios está dando estos mandamientos, estas leyes que el pueblo tiene por obligación que cumplir. Y el contexto es bien interesante. Fíjese lo que quiero mostrarle. Dios, creo yo, que da la ley en 4 marcos. Y póngame atención con esto. A partir de Éxodo 20 en adelante, Éxodo 20 son los 10 mandamientos. A partir de Éxodo 20 en adelante hay una forma increíblemente detallada de cómo el pueblo tiene que cumplir la ley. Hay casi 613 preceptos a los que el pueblo de Israel se tenía que afiliar, el pueblo tenía que cumplir. Y usted dirá, pastor, ¿por qué son tantos? ¡Qué barbaridad! Gracias a Dios que ya vino Cristo y ya no tenemos que cumplir ninguno de esos. No. Al contrario, de la misma manera que el pueblo de Israel recibió la ley, de la misma manera la recibimos nosotros. Y ojo, fíjese, hay 4 marcos, y es el marco de la fidelidad, el marco de la gracia, el marco del pacto y del amor, y el marco del propósito. Si usted no entiende estos 4 marcos, la ley siempre le va a parecer absurda, la ley siempre le va a parecer como ganas de estarla rechazando constantemente. Entonces fíjese, versículo 1. Al 3er mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Fíjese, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Pareciera como que es bien repetitivo lo que está diciendo. En 2 versículos Moisés se esmera en poner el lugar donde los israelitas acaban de llegar. Están de nuevo en el desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí, lo vuelve a decir, delante del monte. Póngame atención con esto, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Cuando usted ve que algo se repite constantemente en un pasaje, es porque eso es importantísimo. Esa es una ley hermenéutica.
Hermenéutica es la herramienta, la técnica que a usted le ayuda a poder interpretar la escritura. Desde el momento cuando usted va leyendo y ve una repetición, no es solamente parte de una forma en la como escribían los antiguos. Sí, pero esa forma en la que escribían los antiguos nos están diciendo algo a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que el desierto del Sinaí es algo increíblemente importante para lo que Dios tiene que decir. ¿Y qué es lo importante que tiene que decir? Vaya conmigo ahí rapidito a Éxodo 3. Retroceda conmigo. Un año atrás, aproximadamente un año atrás, en Éxodo capítulo 3, Dios estaba apareciendo a Moisés en una zarza ardiente, y le está diciendo que tiene un plan para el pueblo de Israel en el cual él iba a llevar a cabo. Y fíjese, Éxodo capítulo 3, versículo 10, ¿lo tiene? Dice: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces viene Moisés y pone la excusa y le dice Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y versículo 12, el Señor responde: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis en este monte. ¿En qué monte le había dicho el Señor? ¿En qué monte estaban acá? Estaban en el monte del Sinaí. Un año atrás, cuando el Señor llamó a Moisés y le dijo: anda a liberar mi pueblo, Moisés le puso excusa y le dijo: ¿quién soy yo? Y el Señor le responde y le dice: ¿tú? ¿Quién sos tú? Nadie. Aquí no importa quién sos tú, aquí importa quién soy yo, lo que yo me estoy comprometiendo a hacer. Ojo, tú vas a tener la seguridad, Moisés, de quién soy yo. Vas a tener la seguridad de lo que yo voy a hacer con este pueblo. Vas a tener la seguridad que pueden pasar durante muchos años en el desierto confiando en mí, porque va a haber un día en que después de que ustedes sean librados y todo el pueblo de Israel sea librado, van a volver a este monte y en este monte van a adorarme. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Señor? Cuando regrese usted ahí a Éxodo 19, Moisés vuelve a decir: llegaron al desierto del Sinaí, llegaron al desierto del Sinaí, porque Moisés quiere que antes de que reciban la ley, el pueblo entienda que Dios ha sido fiel. Antes de recibir la ley, antes de que usted sea llamado a obedecer la ley del Señor, usted tiene que entender que Dios ha sido fiel. Y cuando hablamos de fiel, no es de que Dios siempre ha estado ahí. Sí, eso quiere decir fiel, pero la palabra fiel tiene que ver con el carácter del Señor. Él ha prometido algo y Él, en su naturaleza, en su santidad, lo va a cumplir. Él se compromete, no por quién es usted, hermano. Aquí no importa quién es usted. Es más, usted y yo no tenemos valor más que el haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero que usted le vaya a servir de algo al Señor, que no le sirve de nada, hermano. Dios no necesita a ninguno de los miserables pecadores que estamos aquí. Si alguna vez un pastor le dijo a usted para animarlo a servir: Dios tiene las manos atadas hasta que tú vengas a servir a la iglesia, le han mentido, hermano. Dios no tiene las manos atadas, las tiene bien fuertes. Y cuando Él quiera destruye tu vida, cuando Él quiera te levanta, cuando Él quiera te arrastra, cuando Él quiera te exalta, cuando Él quiera te humilla. Él no necesita tu permiso, Él no necesita tu autorización. Él es Dios y es un Dios soberano. Y es tan soberano que las cosas que Él ha prometido a su pueblo, Él se ha comprometido a cumplirlas. En el momento en que Dios deje una promesa sin cumplir, Él deja de ser Dios. Porque en Dios no puede haber mentira. Dios es verdad. Todos los sí en Dios son amén, dice la Escritura. Todo lo que Él ha prometido, Él lo ha de cumplir. Entonces, el Señor le dijo a Moisés:
que iba a rescatar un pueblo, y a pesar de las excusas que Moisés puso, el Señor le recuerda: Moisés, no te equivoques, no sos tú, no es tu fuerza, no es tu capacidad, son mis planes, es mi propósito. Señor, pero yo soy tardo de lengua. No te preocupes, mejor que seas tartamudo, así la gente va a ver de que no sos tú, soy yo. Pero mira, Señor, yo ni dinero tengo. No te preocupes, mía es toda la tierra y su plenitud. Yo soy el dueño del oro y la plata. ¿Qué te aflige vos? O sea que voy a tener un gran ministerio con mucho dinero. No, tampoco. No quiere decir eso. No quiere decir que cuando tú vengas vas a tener todas las cosas que tu pecaminoso corazón ha anhelado. No. Pero quiero que sepas, y lo que hablábamos ayer en la conferencia de matrimonios, y lo que hablábamos, lo que cantábamos ahorita hace un rato, no soy yo, es Él en mí. No soy yo, es Él en mí. No soy yo, es Él en mí. Por eso hay promesas tan importantes, fíjese, que nos hacen amar la ley. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a terminar. Esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa que Dios ha hecho. Y Dios, Él, porque Él lo ha prometido, Él se ha comprometido, valga la redundancia, a que lo va a cumplir por quien es Él, no por quien es usted. Esta promesa que Dios estaba haciendo viene desde Abraham. Dios está a punto de hacer un pacto, y es un pacto basado en la ley. Pero no es un nuevo pacto, es una prolongación, es una extensión del pacto que ya había hecho con Abraham. ¿Cuál fue el pacto que había hecho con Abraham? Que ellos iban a ser el pueblo y él iba a ser su Dios. Ese era el pacto. Yo voy a tener un pueblo que va a salir de ustedes, de tu simiente, Abraham, va a salir un pueblo, y ese va a ser mi pueblo. Y yo los voy a llevar a una tierra, yo lo voy a hacer. Y yo los voy a llevar a Egipto, donde van a estar 400 años, y yo mismo los voy a sacar. Y cada vez que se cumplía parte de lo que Dios había prometido, el pueblo tenía que agradecer al Señor por su fidelidad. Entonces, fíjese qué interesante. Es importante que para que usted entienda la ley y ame la ley, y que pueda cantar ese corito, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte en la... Y nos encanta cantar esa alabanza. Es importante que usted entienda que para que su corazón la quiera cumplir, es necesario que usted entienda que Dios es fiel. Y Dios, a través de la ley, le va a mostrar a usted cuán fiel es. Pero desde este momento, Dios le está mostrando ya a su pueblo, a Israel y a usted y a mí, que lo que Él se comprometió a hacer desde antes de la fundación del mundo, que es salvar a sus escogidos, ya lo está haciendo. La única razón por la que usted está acá en este lugar no es porque usted se lo merece, es porque Dios se prometió a sí mismo que lo iba a salvar. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Esa parte de la fidelidad. La fidelidad, repito, es Dios, todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Entonces ese es el marco de la fidelidad. Ahora miren, número 2. La ley también es dada en un marco importante, que es el marco de la gracia, versículo 3. ¿Lo tiene ya conmigo? 19:3. Entonces Moisés subió hacia Dios. Moisés llega al monte y él sabe lo que está pasando. Él entiende lo que está pasando. Inmediatamente llegó a ese lugar, le dijo al pueblo: ustedes acampen aquí, yo tengo que subir. Dios está cumpliendo lo que Él me había prometido. Dios está cumpliendo que vamos a adorar en este monte, entonces voy a subir y voy a ver qué es lo que quiere Dios, cuál es la segunda cosa que tenemos que hacer para adorar al Señor. Entonces Moisés inmediatamente sube hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel:
vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Fíjese, el Señor empieza con un discurso, creo yo, bastante formal, pero al mismo tiempo relacional. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés que Él los conoce, que Él sabe quiénes son, que Él entiende. Fíjese, les dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios utiliza estos títulos? Porque está haciendo remembranza del pacto que Dios hizo con Jacob. Entonces le está diciendo: diles a los hijos de Jacob, diles a los herederos del pacto, diles a ellos. Los estoy identificando para que ustedes sepan quién soy yo. Soy el Dios que cumple las promesas. Diles a ellos. Y fíjese qué interesante, porque antes del capítulo 20, de dar los 10 mandamientos, el Señor les hace recordar la forma en la que ellos fueron salvados. Esto es impresionante, hermano. Para que el pueblo de Israel para que el pueblo de Israel anhelara cumplir la ley de Dios, Dios les recuerda cómo lo salvó. Ve que la ley no solo se da: aquí vamos a hacer todo, y estas son las leyes, y esto es lo que tienen que hacer, si quieren. Dios no dice eso. Dios primero les prepara el corazón. Les dice: le vas a decir a los hijos de Israel, no la ley, les vas a decir primero cómo lo salvé. Es importante. Hace 3 meses salieron de Egipto y es bien probable que ya lo hayan olvidado, pero se los vas a recordar. Es importante. Muchos teólogos consideran que este pasaje es el corazón del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, que habla mucho acerca de un pueblo que no cumple la ley, es porque se han olvidado de la forma en cómo Dios los salvó. Y fíjense, lo primero que les hace ver es la gracia. Y la gracia, amados hermanos, nos recuerda que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es algo que Él ha decidido darnos por su amor, por su favor inmerecido sobre nosotros y no por nuestro desempeño. Me encanta lo que el Señor le hace ver aquí al pueblo de Israel. Mira el versículo 4: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. En la primera llamada que el Señor les hace, o lo primero que quiere que el pueblo de Dios piense, es en un juicio. ¿Se recuerda lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto? Los destruyó, hermano. Puso a todo el pueblo a temblar, lo puso de rodillas. ¿Y de qué forma lo hizo? A través de 10 plagas. Quitándoles alimento, enfermándolos, trayéndole fuego y granizo sobre ellos, matando incluso a los primogénitos. Y lo primero que les dice: ¿se recuerdan lo que hice con los egipcios? Ojo, pónganme atención con esto. ¿Se recuerdan lo que hice con los egipcios? Lo mismo pude haber hecho con ustedes. Ustedes no tienen nada de diferencia con los egipcios. No hay absolutamente nada. No hay si los comparamos, son exactamente iguales. ¿Qué es lo que estaba recordándoles el Señor? El Señor les estaba recordando que la única razón por la que ellos estaban recibiendo un favor de parte de Dios era por gracia. Es prácticamente lo mismo que tenemos que recordar usted y yo cuando no queremos cumplir la ley. ¿Dónde estaría usted, hermano, ahorita si no fuera por la gracia del Señor? ¿Usted cree que fue su capacidad? ¿Usted cree que usted fue más inteligente que un montón de personas que usted dejó en su iglesia? Que cuando usted les presentó el evangelio y les dijo: mira,
es que esto que estamos aprendiendo no es así. El verdadero evangelio es este. Y la gente dice, no, vos estás loco, legalista, calvinista, no sé qué, ese no es el evangelio, no es qué. ¿Usted cree que eso es porque usted era más inteligente? ¿Usted cree que eso es porque usted tenía mayores capacidades exegéticas y hermenéuticas? ¿Usted cree que porque su corazón estaba más blandito que el de los demás hermanos? La única razón por la que usted está aquí y yo también es por pura gracia. Es por pura gracia. No hay otra razón. No hay otra razón por la cual usted tiene el privilegio de cantar alabanzas totalmente bíblicas. Sí, ahora se burla y dice, poche, ¿te acordás cuando cantábamos de Jesús Adrián Romero? Nada, que equivocados estábamos. Sí, pero la única razón por la que te diste cuenta de tu error es por gracia. Es por gracia, es un favor inmerecido de parte de Dios. No tenés ninguna diferencia con aquellos que siguen creyendo un evangelio distorsionado con lo que tú estás creyendo ahora. No hay intrínsecamente en ti, no hay ninguna diferencia. A esto, como parte de las doctrinas de la gracia, se le llama elección incondicional. ¿Qué quiere decir la elección incondicional? Que Dios, cuando te quiso escoger desde antes de la fundación del mundo para salvarte, Él no vio ninguna característica en ti porque ninguna le servía. Ninguna le servía. Entonces tal vez, no, pastor, mire, ya Dios sabía que yo traía para ser predicador. Siempre les hacía esta pregunta a los alumnos en el seminario. ¿Por qué creen ustedes que Dios escogió a Abraham? Por su fe, decía. Porque sabía que era un hombre de convicción. ¿Cuál convicción? Si a puras penas lo llamó y medio empezó el hambre en la tierra y se regresó, se fue a Egipto. ¿Cuál era la convicción? Por su fe, por su temple. ¿Cuál temple? Si cuando llegó llegó a tierras paganas, le dijo a su esposa, decí que sos mi hermano, ¿viste? Hay que te violen a vos porque no me maten a mí. Ese es el gran padre de la fe, hermano. Ese es el gran padre de la fe. Y ojo, no pasó una vez, pasó 2 veces. ¿Usted cree que Dios lo escogió porque era iba a ser un hombre recto, un hombre determinado, un hombre decidido? No, hermano. No hay nada en usted que le sirva al Señor. Nada. Por eso cuando usted y yo venimos a tratar de obedecer al Señor y tratar de cumplir la ley y tratar de servirle y adorarle, tenemos que recordar que Dios tiene seres mucho mejores que usted y que yo a su servicio. Para empezar, vino tarde, fe. Y eso que ganó la batalla, no quería venir. Cuando usted está pensando que no quería venir, hay muchos ángeles alrededor del trono esperando un mandato de Dios para cumplirlo de manera inmediata, sin cuestionar. Cuando Dios le dice, ofrendá los 2 pesos que andás en la bolsa, Señor, mi corazón es engañoso. Porque no hay fe. ¿Usted cree que es su fe la que lo está sosteniendo? No, es el Señor quien está sosteniendo su fe. No se equivoque, no se confunda. Entonces, ojo, cuando antes de que el pueblo de Israel recibiera la ley, el Señor les recordó su verdadero lugar. Es un lugar privilegiado, hermano. Claro, usted está aquí en la iglesia y la iglesia tiene muchos errores y muchas faltas, pero el hecho de que todos estemos aprendiendo de un evangelio que nos confronta, el hecho de que todos estemos aprendiendo de un evangelio que nos anima a ser cada día más santos y abandonar cada día más el pecado, es un privilegio, hermano. Es un privilegio que usted lo tiene que saber aprovechar. ¿Está siguiendo esto ahorita? Eso es por gracia, hermano. ¿Qué quiere decir gracia? Que usted no se merece estar sentado en esa silla. No se lo merece. Y eso es lo que el Señor les está recordando. Les recuerdo que así como ese tu tío Bolo
que se murió y se fue para el infierno, y tú decís que se fue para el infierno, también tú te tenías que haber ido. También tú tenías que haber amanecido hoy en el infierno. Así dice este predicador, Voddie Baucham. Dice: solo porque las misericordias se renovaron hoy, tú pudiste amanecer, porque su justicia tuvo que haberte matado mientras estabas dormido. ¿Estás siguiendo, hermano? Esto es un privilegio, hermano. Entonces, antes de yo decirle los 10 mandamientos, que no los vamos a estudiar en su momento porque ya dedicamos un montón de semanas a estudiar, casi 14 semanas a estudiar 10 mandamientos, no los vamos a repasar nuevamente. Pero antes de decirle que usted no tiene que matar, tiene que recordarse que esa es la forma que Dios ha determinado en la que usted lo tiene que adorar, porque usted merecía estar en el infierno. Antes de decirle que usted no tiene que robar, Dios le está recordando hoy de que usted no tiene que robar porque usted merecía amanecer en el infierno, y por pura gracia usted no amaneció ahí. Antes de no adulterar, no cometerás adulterio. La razón por la que usted, o donde usted encuentra el motivante para cumplir esa ley, es saber de que usted tenía que amanecer hoy en el infierno y no está ahí. Es un tremendo motivante, hermano. Saber lo que Dios tenía que haber hecho con nosotros en su santidad, en su justicia, es el mayor motivante para que cuando el Señor nos entregue la ley, nosotros gustosamente queramos cumplirla. Recuerde el juicio. Cuando usted no quiera cumplir la ley, recuerde el juicio. Recuerde quién es usted. Recuerde lo que era. Recuerde dónde debería estar. Y ese es un tremendo motivante. Todos luchamos con eso, hermano. Creo que yo les he dicho que no hay domingo del Señor que yo no me he levantado diciendo: hoy voy a hablar que estoy enfermo porque estoy cansado y no quiero ir. Eso me pasa a mí. Así como le pasa a usted también. Pero luego recuerdo y digo: pero el Señor me ha permitido abrir los ojos este día para adorarle un día más, cuando yo tendría que estar blasfemando su santo nombre en el infierno. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Ve cómo el juicio, el Señor les recuerda. Fíjese, versículo 4 le dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Les recuerda que ellos son testigos oculares. Y más que todo, uno de los eventos más impactantes es que les mató a los primogénitos de animales, de todo lo que existía. Les mató a los primogénitos. El Señor les está diciendo: ustedes solo mataron un cordero, agarraron la sangre, pintaron con la sangre los dinteles de las puertas, y a ustedes no les maté los primogénitos. Pero soy capaz. Soy capaz. ¿Me está siguiendo esto ahorita? La segunda cosa que les recuerdo, fíjese, versículo, ahí siempre en el 4: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Esta es la liberación que el Señor hizo una liberación divina. Cuando utiliza esta imagen, y de verdad que yo ayer estuve tratando de identificar qué quería decir, ya, porque me puse a buscar ahí en el internet si es que las águilas volaban con sus polluelos en la espalda, y no encontré nada de eso. Ya, no encontré. De hecho, la mayoría de científicos dicen de que los polluelos llegan a pesar tanto que el águila no puede cargarlos. ¿Ya? Entonces no puede ser eso lo que se está refiriendo. Entonces muchos comentaristas o muchas personas detractores dicen: aquí la palabra está equivocada, porque Dios dice que así como las águilas llevan a sus polluelos entre las alas, así los ha salvado. Y eso no pasa. Es que están perdiendo el punto. El punto es de que hay una forma sobrenatural en la cual Dios salvó al pueblo de Egipto. Ese es el punto.
Yo no encontré ninguna referencia, por más que le di de un lado para otro, y tuve que caer en la idea de que lo que Dios estaba queriendo decir era que algo que tal vez nunca nadie había visto, como que un águila lleve a sus polluelos encima, de esa manera Dios los había salvado, algo que nunca nadie había visto. Es una liberación totalmente divina. Primero, es algo que Dios hizo, y segundo, es algo donde ellos no tuvieron participación. Usted y yo no tenemos ninguna participación en la salvación que solo le corresponde al Señor. Esa es la liberación divina. Es una liberación total y completa, atribuible exclusivamente a Él. Usted no hizo nada. Es más, ¿sabe lo que usted hizo? No querer. ¿Cuántas veces le enseñaron a usted este evangelio y dijo: oh, chicas, es que no puede ser así, muy difícil, ese Dios no me gusta? Es más, tal vez ahorita que usted esté escuchando que es un miserable pecador que no merece nada, ¿no le está gustando? Claro, porque como la gloria se la tiene que llevar Él y no usted, no le gusta. Pero bien chivo, ¿verdad? Decir: todos los que han venido con problemas, levanten su mano y haga una oración conmigo y reciba al Señor en su corazón. Y Dios le va a salvar, y una vez que usted sea su hijo, va a ser heredero, y así como prospera su alma, también va a prosperar su bolsillo. Un montón de gente se para, hermano. Todos aquellos, ojo, que han confiado su salvación porque creen que hicieron una oración, revise su vida, revise su fe, porque usted no escoge venir al Señor, usted no escoge liberarse de su pecado, es Él quien lo libera. Esa es la liberación divina que el Señor trae. Y Moisés habla de esto en Deuteronomio, casi al final del Deuteronomio, no lo busque. Deuteronomio 32:9 dice: la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. ¿A alguien lo encontró el Señor así? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una condición espiritual. ¿A alguien el Señor lo encontró en una tierra desierta? ¿Se recuerda cuántos versículos de la Biblia usted se podía que en los momentos de angustia no le servían de nada? Porque tenía la teología aquí, pero no la tenía acá. Y ahora que usted está pasando por momentos de angustia, usted se recuerda: pero Dios es soberano y Dios tiene el control, y le echa para adelante, hermano. Y no está reclamando nada, no está diciendo: declaramos en el nombre de Jesús que esta enfermedad va para afuera, porque a los 3 días se da cuenta que su familiar por el que oró de esa manera se murió. Y entonces estas teologías te han dejado vacío, te han dejado en un gran desierto. ¿Qué pasó? Oramos al Señor porque el Señor interviniera y no intervino. ¿Qué pasó? Nos faltó fe, y usted empieza a creer que todo depende de usted. Otra vez, miserables de nosotros. Pero cuando el Señor, mire lo que dice el versículo 10, lo encontró en esa tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. Como un águila se despierta en su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje, y el Señor solo lo guió, y con él no hubo Dios extranjero. ¿No es cierto que eso es lo que Dios hace cuando nos libera? Dios llega a tu vida y te sentís acuerpado por el Señor. Te libera. No es algo que tú hiciste, no es una oración que tú hiciste, no es una promesa que tú hiciste, es algo que Dios en su voluntad te rescata, te rodea y empieza a cuidar de ti. ¿Se recuerda usted hace 5 años, 6 años, cómo pasaba las incertidumbres? ¿Cómo las pasa hoy? No estoy diciendo que ya no hay incertidumbres,
porque somos hijos del Rey. Estamos diciendo que hoy tenemos una harta seguridad de que Dios nos está cuidando. Tenemos una harta confianza que ni tan siquiera la muerte puede separarnos del amor que Dios ha tenido en nosotros a través de Cristo Jesús. Tenemos esa confianza de decir, bueno, si me toca morirme estoy listo. Se preocupa, por supuesto. Jesús se preocupó antes de morir. Les dijo a los apóstoles, mi alma está atribulada hasta el cansancio, oren conmigo. Mi alma está atribulada, pero en el momento que le tocó confiar e ir a la cruz, pudo ir porque había confiado en el Señor. ¿Ha desarrollado usted esa confianza? Es maravilloso, hermano. Usted no puede tener el control de todas las cosas que pasan en su vida, no puede. No puede. Pero sí puede confiar en aquel que puede controlar todas las cosas, y de hecho lo está haciendo. Eso es maravilloso, es una liberación, la liberación de saber de que no son sus planes, hermano. No solamente estamos hablando de salvación, gloria a Dios por la salvación y esa liberación que el Señor ha tenido, pero además de esa liberación, Dios te está liberando de ti mismo, del egoísmo que hay en tu corazón. Dios te libera de eso, Dios te libera de que ya no vas a perseguir tus propios planes, Dios te los cambia por los planes de Él, y eso es una gran liberación. Saber de que usted va a tomar una decisión basada en la Escritura, en la cual usted no sabe cómo van a ser los resultados, pero usted sabe que eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es una paz tremenda. Es una paz maravillosa. Saber de que usted hoy ya es libre de no actuar en la carne. Eso es algo maravilloso, hermano. Saber que usted tiene la capacidad de escoger glorificar al Señor y querer hacerlo, eso es maravilloso, hermano. Eso es una liberación tremenda. Entonces, ojo, fíjese, no me pierda el marco. Antes de Dios dar la ley, te recuerda de qué te ha librado. Antes de Dios ponerte el yugo de la ley, porque si es un yugo, es ligero, es fácil, creo yo. Pero antes de ponerte ese yugo, antes de ponerte esa carga de las cosas que tenés que cumplir, te recuerda la carga que antes tenías y de la cual hoy te ha liberado. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Y número 3, fíjese. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. El Señor les está diciendo, te traje hasta aquí, te traje delante del monte donde yo estoy, te traje delante de mí y te traje con un propósito, y se lo dije a Moisés anteriormente. El propósito por el cual te he traído hasta aquí es para que me adores. El propósito por el cual te he traído a este monte es para que me sirvas. Para eso lo ha traído el Señor a este pueblo delante de Él. El éxodo, amados hermanos, no solo se trata de cómo Dios libró a Israel, sino cómo Dios se empezó a relacionar con ellos y los atrajo a Él. Cuando hablamos de que los atrajo a Él, no es en una forma geográfica. No solamente es que los trajo delante. Sí, Dios empezó a habitar en medio del pueblo, pero no es esa la idea. La idea es que Dios se comenzó a relacionar con ellos. Hay una relación, los traje a mí, los traje para que nos relacionemos, los traje para que podamos tener una conversación. De hecho, eso es lo que dice más adelante. Dios empieza a querer hablar con el pueblo. Y el pueblo, cuando vio la forma en la que Dios hablaba, que retumbaba el monte, y el pueblo le dijo, no, de aquí de lejitos. La forma en la que Dios estaba hablando le causaba temor al pueblo, pero Dios estaba diciendo, ustedes y yo somos diferentes, pero hoy vamos a empezar a tener una relación. Y esa relación no iba a estar basada en cómo a usted le place relacionarnos, porque no son ustedes los que han venido a mí, soy yo quien los he traído. Cuando usted llega a la casa de alguien, ¿usted pone las reglas? Usted llega a la casa de un vecino, bueno, vecino, aquí está.
sírvame de comer. Mire, vecino, aquí no se le ve bien este cuadro, lo vamos a poner aquí, oye. Y estos chuchos, ¿por qué no los saca? Échelos. Hermano, si usted es el que está llegando ahí, usted tiene que aceptar las reglas del hogar al que llega a visitar. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor no viene a que tú quieras adorarlo según como te nace el corazón. Dios aquí no le da esa libertad a nadie. Dios estipula cómo tiene que ser adorado, porque es Él quien te ha mostrado gracia y no juicio. Es Él quien te ha dado libertad de tu esclavitud y ahora te está trayendo para tener una relación contigo, y esa relación no está basada en cómo tú crees. Doloroso, hermano, increíblemente doloroso cuando la gente dice: cada quien adora a Dios como mejor le parezca. Eso es una total ignorancia de quién es Dios. Es una total ignorancia de qué ha hecho Dios por estas personas. Porque si yo entiendo que Dios ha hecho todo esto que dice la Escritura, que me ha librado, que me ha salvado de un juicio y que me ha traído a Él, es para que yo me relacione como Él quiere y no como yo quiero. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Entonces, Dios los trae a este monte donde Dios se va a revelar, donde lo van a conocer, donde lo van a escuchar y donde le van a servir. Fíjese, Dios no solamente lo ha salvado a usted. Si usted es de los que dice: yo recibí al Señor en 1999. ¿Y dónde se congrega? No, eso no es para mí. Las iglesias no, fíjese que las iglesias están llenas de pecadores. Todas las iglesias son iguales. Yo por eso no me congrego. Yo solito escucho mis sermones ahí esa no es la forma en la que Dios ha determinado. Dios ha determinado que una vez Él te salva, Él va a tener una revelación constante. ¿Ya? Y esa revelación constante está en las Escrituras. ¿Está siguiendo esto ahorita? Esa revelación constante está en las Escrituras para que usted lo conozca cada día, conozca cuáles son sus demandas, conozca qué es lo que Él espera de usted, y luego usted responda en adoración y servicio conforme a lo que Él ha demandado. Entonces, antes, amados hermanos, fíjese qué interesante, de presentar la ley, Dios quiere que usted entienda qué es la gracia. La gracia y la ley no son excluyentes. Algunos dicen: hoy ya no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia. ¿Y cuándo no hemos estado bajo la gracia? Si la única razón por la que Dios les da la ley es por gracia. Dios les está diciendo: tengo tanta gracia con ustedes que me quiero relacionar con ustedes, pero no va a ser a su manera, sino que va a ser a la mía. Y aquí está la forma, la ley, aquí está la forma en la que ustedes se van a relacionar conmigo. Si no existiera la gracia, no existiera la ley. ¿Me está siguiendo? Y cuando la gente ve lo imposible que es cumplir la ley por sus corazones pecaminosos, la gente va de regreso a la gracia. Y la gracia lo manda de regreso a la ley. ¿Ha recibido este favor inmerecido? ¿Ha recibido el perdón porque no puedes cumplir la ley? Entonces aquí está la gracia. Y ahora que has recibido la gracia, entonces ahora anda a cumplir la ley. ¿Ves que no puedes cumplir la ley? Entonces volvés a la gracia. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es el Señor otra vez y te perdona? Entonces vas y volvés a cumplir la ley nuevamente. Y ese es el ciclo del creyente. Cuando usted quita la ley de todo este contexto, evidentemente usted aborrece la ley. Pero la ley, mire, sigue leyendo conmigo. ¿Está conmigo ahorita? La ley no solamente está en un marco de gracia, también está en un marco de un pacto y un pacto de amor, que creo yo que eso es redundar, ¿ya? Decir que hay un pacto y un pacto de amor es redundar, porque usted se compromete a amar a una persona y se compromete a través de un pacto. Entonces fíjese, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra. Pareciera, amados hermanos, que aquí hay una condicionante, ¿ya? Pareciera como que Dios, Moisés está ofreciendo la gracia y le está diciendo: ustedes no han hecho nada, he sido yo, pero ahora, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Pareciera como que hay un requisito y muchas personas se agarran de aquí para abrazar demasiado la ley por encima de la gracia, o desechar la ley y abrazar solo la gracia. Fíjese, sí hay una condicionante, ¿ya? Pero la condicionante no es para ser parte del pueblo de Dios, es para que sean el tesoro del Señor, para que se evidencie lo que Dios está haciendo en este pueblo. Cómo las naciones iban a ver que este pueblo de Israel era verdaderamente el pueblo de Dios, porque ellos iban a seguir la ley. Y cuando ellos seguían la ley es porque tenían una relación con Dios, y al tener esta relación con Dios, Dios los iba a estar prosperando constantemente. Deuteronomio 28 dice: si haces caso a las palabras de mi voz y escuchás los mandamientos, te pondré por cabeza y no por cola, y serás bendito en tu entrada, en tu salida, en tu aljaba. Pero si no lo haces, vas a ser maldito en todas estas áreas. Entonces, la obediencia es un requisito no para ser salvo, porque ellos ya habían sido sacados de Egipto. La obediencia es un requisito para que se evidencie la obra que Dios está haciendo. ¿Cómo sabemos que usted realmente ha nacido de nuevo? Y usted me dice: porque ya acepté al Señor en mi corazón. Esa es una burla. Muchos me dirán: Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor cuando usted le preguntan: ¿y usted es creyente? ¿Ya nació usted de nuevo? Bueno, dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Eso dice la palabra. La palabra no dice: a todo el que le pregunte, dígale que usted ya hizo la oración. ¿Se recuerda que venimos de iglesias así? ¿No? Al final, todo el que quiera recibido al Señor Jesús, ¿no? Y pasaba la gente. Y si no lo veían con Biblia, ¿no?, le preguntaban. Aquí a un montón le preguntaron, ¿verdad? Sí. Es que la traigo en mi celular. Aquí un montón le preguntaran y no creyeran que usted ya recibió al Señor Jesús, porque como no trae Biblia. Pero esa era la indicación. La indicación era que iban pasando y no lo veían con Biblia. ¿Y usted aceptó al Señor Jesús en su corazón? Y la gente decía: amén. Es más, yo estoy más que seguro que en alguna ocasión usted llevó a algún invitado y el invitado le dijo: pero es que yo no quiero pararme a eso, me da vergüenza. Vos solo decís que sí cuando te pregunten. Es más, decía amén, porque si usted dice que sí, no le creen. ¿Ya? Entonces usted tenía que decir amén. ¿Ya? ¿Cómo identificamos cuando alguien es creyente? Dios le bendiga, me dijo Dios le bendiga, dice, a lo mejor es hermano. Así no se identifican los creyentes. Los creyentes se identifican, dice la palabra, porque dan fruto. Dan un fruto digno de arrepentimiento. Se muestra que están arrepentidos de vivir sus vidas y están viviendo bajo una ley que es la ley del Señor. No roban, no matan, no dicen mentiras, ponen la otra mejilla, perdonan 70 veces 7. Esa es la ley por la cual vivimos los creyentes. Y será: pastor, pero qué difícil es. Entonces salvate vos solito. ¿Crees que es fácil salvarte tú solo? Es imposible. Ok, entonces si alguien te salvó, cumplí la ley de aquel que te ha salvado. Es el mayor motivante, hermano. Es el mayor motivante. El Señor ha entrado en una relación con ellos como parte de este pacto, y la ley les estaba diciendo que para que la gente viera quiénes eran ellos para este Dios, ellos tenían que cumplir la ley que les estaba por darles. Por eso, por favor, hermano,
no hable de sana doctrina cuando usted no está dando frutos. Dice la Escritura, a las mujeres, pero también a los hombres, porque pasa lo mismo, que por nuestro comportamiento la palabra de Dios es blasfemada. ¿Está siguiendo? Y la gente, aunque usted no lo crea, la gente espera que porque usted está en una iglesia reformada, usted sea diferente. Porque le hago yo la pregunta, cuando usted quiere traer a alguien a la iglesia, ¿qué le ofrece, hermano? ¿Qué le ofrece? Cuando lo llevaba a otra iglesia, bonito se pone, viera los dramas que hacen. Las luces, no, hombre, el mosh que hacemos, viera qué bonito se pone. No, hombre, y todos saltamos, porque el que no salta para Cristo no es salvo. Entonces todos saltamos y bailamos y nos alegramos y viera qué bonito se pone. Y la predicación 20 minutos dura, si no es tanto. Vamos, acompáñame. ¿Qué ofrece usted? ¿Qué le ofrece usted a la gente cuando la trae aquí a la iglesia? ¿Qué le ofrece? ¿No es cierto que lo mejor que usted le puede ofrecer es la evidencia que usted es la posesión más preciada del Señor, porque se nota que usted cumple la ley y su vida ha sido transformada? Yo no puedo ofrecerle nada más a la gente que decirle, Dios puede cambiar tu vida. No te ofrezco música que te va a gustar, no te ofrezco batería, humo, luces, no te ofrezco dramas, no te ofrezco una predica de 20 minutos, no te ofrezco chistes. Te ofrezco que si tú llegas a la iglesia y rendís tu corazón al Señor y el Señor tiene gracia en ti, te salva, tu vida va a ser transformada. Vas a empezar a confiar en el Señor. Vas a empezar a ver la vida de una manera diferente y vas a empezar a querer amar lo que Dios ama, que es la obediencia de su pueblo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces el Señor da esto en un marco de amor. El mismo Señor Jesús dice más adelante, si me amáis, seguid mis mandamientos. No hay otra forma. Hay un montón de gente que cree que con levantar las manos está amando al Señor. Hay un montón de gente que cree que por poner las alabanzas cristianas a todo volumen están amando al Señor. Hay gente que cree que por poner calcomanías o tatuarse algún versículo bíblico están amando al Señor. Así no se ama al Señor. Al Señor se le ama obedeciéndole, así se ama. ¿Por qué? Porque así ha dicho Él que quiere ser amado. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Número 4, ya para ir terminando. Hay una ley en marco de propósito, fíjese versículo 6. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Fíjese que interesante porque ser un reino de sacerdotes y ser una nación santa es un sinónimo. ¿Ya? Ser un reino de sacerdotes y ser una nación santa es prácticamente lo mismo. El Señor está hablando de lo mismo. Porque los sacerdotes, si usted se recuerda, los sacerdotes eran personas que tenían que dedicar su vida completa y enteramente al Señor. Los sacerdotes se olvidaban de propiedades, se olvidaban de tener grandes trabajos y tener grandes cosas, porque su porción, más adelante el Señor lo establece, su porción era servir al Señor. Esa era su porción. Y para poder servir al Señor y ofrecer sacrificio diariamente, en cada momento, y encargarse de las cosas del Señor, ellos tenían que ser personas santas.
La Escritura habla de que cuando los sacerdotes no estaban purificados, cuando los sacerdotes no estaban santificados delante del Señor y ellos entraban al lugar santo, los sacerdotes morían en ese lugar, porque Dios les demandaba una santidad por encima de cualquier otra gente del pueblo. Entonces, fíjese qué interesante, la misma responsabilidad que Dios pone sobre un grupo de personas de la tribu de Leví más adelante, antes de ponérsela a ellos, se la da a todo el pueblo. Le está diciendo: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, todos ustedes van a ser sacerdotes, todos ustedes tienen que vivir como una nación santa. ¿Qué quiere decir una nación santa? Una nación apartada, una nación diferente. ¿Sabe lo que hacía diferente a Israel de todo el mundo entero? La ley. ¿Se recuerda cuando Salomón gobernaba? Dice que hasta la reina de Saba vino desde muy lejos para ver la sabiduría de Salomón. Y la sabiduría de Salomón no era otra cosa más que aplicar la ley en muchas áreas de su vida. Esa es la sabiduría de Salomón. Tener esa capacidad de entender la ley y aplicarla a muchas áreas y a muchos problemas que se daban constantemente. La gente se admiraba de lo que Dios hacía con la nación de Israel, porque la nación de Israel cumplía la ley. Tenían la ley, tenían cómo seguir a este Dios y adorarlo. Entonces, fíjese qué interesante. El Señor les está diciendo en el versículo 6 que ustedes van a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué era un sacerdote? Primero, el sacerdote era identificado por su santidad. Segundo, el sacerdote era identificado por su servicio. Era una vida dedicada al Señor. Y tercero, el sacerdote era identificado por ser mediador. El sacerdote tenía la capacidad de entrar, decía un teólogo por ahí que me llamaba la atención, el sacerdote tenía la capacidad de entrar al reino de santidad, al reino espiritual, y entrar al reino del mundo. Eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote mediaba entre Dios y el pueblo. Eso es lo que el sacerdote hacía. El sacerdote trataba de enseñar la ley. El sacerdote enseñaba cómo vivir la ley. El sacerdote estaba preocupado porque la ley fuera cumplida por el pueblo. Y cuando el pueblo no cumplía la ley, el sacerdote entraba al lugar santo y pedía expiación por el pueblo. Eso es lo que el sacerdote hacía. De la misma manera, ustedes y yo no estamos llamados solamente a ser salvos, estamos llamados a ofrecer un servicio al Señor. Y ese servicio es un servicio sacerdotal. ¿Sabe qué es un servicio sacerdotal? El servicio sacerdotal es que primero usted tiene que ser santo. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a 1 Pedro 2:9, por favor. ¿Lo tiene ya? Primera de Pedro 2:9, este es el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro escribiendo a las iglesias que están dispersas y les dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Sabe lo que el apóstol Pedro les está diciendo? Está citando el Éxodo. El apóstol Pedro está regresando a uno de los más importantes pasajes del Antiguo Testamento y les está diciendo: así como el pueblo de Israel fue salvado de forma soberana, fue salvado Dios escogiéndolos entre todos los pueblos, Dios santificándolos y dándoles una ley, de la misma manera ustedes son linaje escogido, de la misma manera ustedes tienen que vivir vidas santas como sacerdotes de Dios, tienen que vivir vidas entregadas a Él, tienen que vivir vidas que sean purificadas, porque ustedes son una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido para Él. Esto es importante porque eso quiere decir de que su vida ya no es suya. ¿Se recuerda?
Y usted dice, es mi vida y nadie me dice cómo vivirla. Te has equivocado. Desde el momento que has nacido de nuevo, tu vida ya no te pertenece, tu vida le pertenece al Señor. Y usted no la puede vivir como usted le dé la gana. Hay una división es contrario que usted sea cristiano y usted quiera vivir su vida como usted quiera. Y usted dice, a mí nadie me dice cómo vivir la vida, ni los pastores no tienen por qué meterse. Entonces regrésese al mundo. Regrésese al mundo, hermano. Ahí nadie le pedía cuentas. Pero la razón por la que estamos aquí es porque queremos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado para que le sirvamos, siendo un reino de sacerdotes, mediando entre el mundo, siendo una nación santa. ¿De qué forma usted puede mediar entre Dios y los hombres? A través de su santidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Si usted le dice a la gente, mira, voy a estar orando por vos. Si usted está en pecado y el Señor no le escucha, ¿usted qué está haciendo? ¿Se recuerda que dice la Escritura que el hombre que trata mal a su esposa, sus oraciones no son escuchadas? Pero ahí le anda diciendo a todo el mundo, estoy orando por vos, hermano. ¿Y cómo está orando, hermano, si Dios no lo está escuchando? ¿Cómo está intercediendo por la gente si usted está en pecado? ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Tenemos el propósito de mostrarle a la gente quién es este Dios. Tenemos el propósito de ser testigos al mundo, pero la única forma en la que podemos ser testigos al mundo es cuando nosotros en nuestra santidad tenemos una santidad que es producto de cumplir la ley. No hay otra forma. Dios no te ha llamado para hacerte millonario, Dios no te ha llamado ni tan siquiera para sanarte. Dios te ha llamado para que en medio de tu circunstancia, en medio de ese desierto, podás glorificar el nombre del Señor, mostrándoles lo que Él es capaz de hacer cuando tiene un pueblo que se rinde a su voluntad. Esa es la única manera. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, sigue leyendo conmigo. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fíjese, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No anunciamos las virtudes de Dios en conciertos cristianos. No anunciamos las virtudes de Dios repartiendo comida. No anunciamos las virtudes de Dios haciendo iglesia allá en nuestra casa. Anunciamos las virtudes de Dios y lo que Él es cuando nosotros vivimos santamente. Y la única forma para vivir santamente es cuando usted cumple la ley. ¿Está siguiendo eso que estamos hablando? Entonces, cuando Dios te salva, te recuerda que lo hizo cuando tú no lo merecías, que lo hizo como parte de su fidelidad, que lo hizo haciendo un pacto contigo y porque tiene un propósito para ti. Y ese propósito es tu santidad para reflejar a las naciones quién es el Dios, Rey de todo el mundo. Apocalipsis 26 termina diciendo, bienaventurado y santo, fíjese, es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección? Aquellos que dieron frutos dignos de arrepentimiento. No son otros. ¿Está conmigo hasta ahorita? Por eso nuestra mayor responsabilidad como iglesia y su mayor responsabilidad es amar la ley. Si Dios te ha amado de tal manera, la única forma en la que tú puedes mostrar que le amas de regreso es amando su ley.
Es completamente equivocado decir que los cristianos ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la maldición de la ley, que la maldición de la ley es la condenación. Pero sí estamos y siempre estaremos ansiosos, anhelando y deseando amar al Señor a través de cumplir su ley. Desde el momento en que usted fue comprado, y termino con esto, ya no se pertenece a usted. Usted pertenece a alguien más con un propósito mucho mayor que el suyo. Rinda su vida, porque si usted tiene dueño, mientras no la rinda, va a vivir una vida miserable. Pero cuando usted sabe lo que ha sido pagado por usted, que es la sangre del Hijo de Dios, para que usted pueda vivir bajo estos preceptos, usted va a encontrar una vida totalmente plena. Ese es el reto del creyente, es el reto de la iglesia. Anunciar de esta manera las virtudes de Dios al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Por la fidelidad, Padre, que has mostrado. Porque antes de la fundación del mundo, escribiste en el libro de la vida nombres de aquellos que ibas a salvar a lo largo de la historia. Y no es que hayamos nosotros hecho algo, porque la salvación no depende de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, queremos profundizar en estas verdades. Quiero invitarle, hermano, a que usted medite en esta gracia inmerecida que ha recibido de parte de Dios. Sé que la vida cristiana es muy difícil. Sé que la vida cristiana es dolorosa, es sacrificada. Hay que abandonar muchas cosas, hay que cambiar. Alguien me decía: pastor, o sea que para ser cristiano me tengo que despersonalizar. Y yo le decía: sí, pero ¿qué hay de malo en eso? Dios te quiere una persona totalmente diferente. Dios te quiere una persona que en vez de odio entregue amor, que en vez de ansiedad tenga paz, que en vez de inseguridad tenga confianza, que en vez de ser tacaña sea dadivosa, que en vez de creer de que el mundo gira alrededor tuyo, que empeces a girar en torno a Dios. ¿Qué hay de malo en eso? Esa es la mayor bendición que un pecador como usted y como yo podemos recibir. Y mucho más saber de que no son mis obras las que me acercan a Él, porque mis obras siempre van a ser insuficientes, sino saber de que ya hubo una obra que fue hecha por mí y es más que suficiente. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que queremos seguir. Pero quiero pedirle que le ore al Señor y le pida desde lo más profundo de su corazón que lo limpie, que le haga ver esta gracia, que le haga ver esta obra que Él ha hecho en nosotros a través de Jesucristo, para que le motive a seguirlo cada día más de cerca,
para que le motive a abandonar lo que tenga que ser abandonado, para que cuando el Señor diga es momento de abandonar casa, familia, padre, hermanos, esposas, hijos, por mí, usted se sienta confiado en hacerlo. Cuando el Señor diga abandona tus planes, abandona tus proyectos y empecé a cumplir los míos, usted se sienta confiado. Cuando el Señor le mande a decir abandona esta parte de ti, usted se sienta gozoso, porque el que se lo está pidiendo ya entregó todo por usted. Señor, ayúdanos a verte alto, sublime, majestuoso y poderoso, pero sobre todo lleno de mucha gracia y de mucho amor. Cante con nosotros. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía sin descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. ¿Cómo no confiar en ese amor que se entregó por cada uno de nosotros? Ahora permítenos, Señor, amarte, entregándonos nosotros mismos entera y completamente a ti. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.